Una mancha de aceite con índice de refracción igual a 1,25 de dimensiones L igual a 9 centímetros y A igual a 0,08 milímetros flota sobre el agua con índice de refracción 1,33, como se muestra en la figura. El aceite es iluminado desde arriba con una luz que tiene una longitud de onda de 656 nanómetros en el aire. Calcular. ¿Cuántas franjas de interferencia se observan en la luz reflejada? ¿Cuántas franjas de interferencia se observan en la luz refractada? El borde de la mancha de aceite se verá iluminado en la reflexión o en la refracción. Y por último, el centro de la mancha de aceite se verá iluminado en la reflexión o en la refracción. Bueno, lo que tenemos que hacer acá es un análisis de cómo viaja la luz en cada medio. Entonces sabemos que el índice de refracción es una relación entre la velocidad de la luz y la velocidad de la luz en el medio en el que estamos analizando, ¿sí? Entonces, la velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente igual a la velocidad de la luz en el aire y es igual a 1, mientras que el índice de refracción de el aceite es 1,25, decía el ejercicio. Si es 1,25, entonces ese valor es mayor a 1, ¿sí? Y lo que pasa es que la onda incidente se mueve más rápido que la onda transmitida. Vemos que en ese caso vamos a aplicar este ejemplo donde el índice de refracción del material donde se encuentra la onda incidente es menor que el índice de refracción donde se encuentra la onda transmitida. Entonces con eso, con ese análisis, decimos que en la cara superior que tenemos aire, aceite, va a haber un desplazamiento de fase de medio ciclo en la onda reflejada, ¿sí? O sea, pi radianes. Entonces vemos que en la cara inferior, donde tenemos aceite y agua, ¿sí? Esa interacción aceite-agua, también se va a dar una variación de un desplazamiento, ¿sí? Un desplazamiento de fase, entonces esto es igual a medio ciclo, ¿ya? Entonces con ese primer análisis, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a nuestro formulario y ver que cuando no hay desplazamiento relativo de fase, porque uno se desplaza medio ciclo y el otro se desplaza también medio ciclo, entonces relativamente no hay cambio de fase, ¿sí? Los dos están con la misma fase. Entonces aplicamos nuestra ecuación según el formulario. Según el formulario, cuando no hay cambio relativo de fase, la interferencia constructiva se aplica, para la interferencia constructiva se aplica esta ecuación, donde tenemos dos veces el espesor por el índice de refracción igual a m veces lambda. Acá lo único que nosotros queremos saber es el valor de m, ¿sí? M es la franja que estamos analizando. Entonces, como es la franja que nosotros estamos analizando, y al despejar vemos que el 2 es una constante, el espesor puede variar, pero depende de qué. Depende de qué tan alejado se encuentre del centro. Entonces lo que nosotros podemos tomar es el centro como un dato. El centro sabemos que tiene una altura o un espesor de 0,08 milímetros, ¿sí? Entonces tomamos ese centro y calculamos qué franja es la que se encuentra en el centro, ¿sí? Y bueno, en el centro vemos que tenemos una franja o tenemos la franja 304,9, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el análisis o cómo se interpreta ese resultado? Nosotros tenemos que saber que esto implica que se pueden ver 304 o se puede ver hasta la franja de orden 304, ¿sí? Pero uno comenzó el orden en cero.
¿sí? Esta ecuación se aplica para m igual a 0, m igual a 1, m igual a etcétera. Entonces, m igual a 0 va a ser el primer máximo formado y m igual a 304 el último donde el espesor es A, ¿sí? Un poquito antes realmente. Entonces, luego se forman 305, dice, máximos en cada mitad de la mancha de aceite. En una mitad vamos a tener 305 máximos y en la otra mitad también 305 máximos porque es algo simétrico, ¿sí? Habíamos dicho que en interferencia el patrón siempre es simétrico y en difracción también. Bueno, entonces en total, sumando ambos lados, vamos a tener 610 franjas de interferencia en la luz reflejada. Después pide que hagamos el mismo análisis, pero para la luz refractada. Entonces nosotros hicimos ese mismo análisis, pero vemos que como no hay cambio relativo de fase, vamos a aplicar esta otra ecuación para interferencia constructiva ahora y vamos a despejar y tenemos que es m igual a 304 franjas brillantes, ¿sí? 304 es el último, ¿sí? Es el último, eh, es la última franja brillante. Esto tenía que estar después recién, ¿verdad? La última franja brillante. Por tanto, vamos a tener 305 máximos en cada mitad de la mancha de aceite, otra vez. Y en total vamos a tener 610 franjas brillantes. Después el ejercicio pregunta en el ítem C, ¿el borde de la mancha de aceite se verá iluminado en la reflexión o en la refracción? Y ahí tenemos que decir, tenemos que hacer otra vez un análisis y vemos, el borde de la mancha se verá iluminado en la reflexión, ¿sí? Se ve eso, se ve iluminado en la reflexión. Por último, el ejercicio preguntaba por el centro de la mancha, si se verá iluminado en la reflexión o en la refracción. Y acá vemos que el centro de la mancha no se verá iluminado en la reflexión ni en la refracción.